Ella solo quería cuidar de un niño, pero al salvar al hijo de un millonario, acabó desenterrando un secreto que nadie estaba preparado para escuchar. Si te gustan historias como esta, no dejes de suscribirte a este canal. Publicamos todos los días. Continuando. Las luces doradas de la mansión Alameda brillaban contra el cielo nocturno de Madrid como diamantes engastados en terciopelo negro. Era una de esas noches en que la élite madrileña se reunía para celebrar otro capítulo de la vida de sus integrantes más ilustres. Rafael Alameda Santos, a sus 35 años, era considerado uno de los empresarios más prometedores del país. Su imperio construido en el sector de la tecnología y las inversiones inmobiliarias lo había colocado en la cima de la pirámide social española, y aquella noche de octubre, toda esa grandeza se exhibía sin pudor. La fiesta de compromiso con Isabela Morales de Valcárcel había sido comentada durante semanas en los círculos sociales. Ella, hija de una tradicional familia sevillana, heredera de antiguas fortunas, representaba todo lo que una unión estratégica podía ofrecer: belleza, estatus, conexiones políticas y una reputación impecable. Los dos formaban lo que la revista Hola llamaría la pareja del año, y la celebración reflejaba exactamente esa grandiosidad. El salón principal de la mansión estaba decorado con arreglos de rosas blancas y orquídeas importadas. Candelabros de cristal checo colgaban del techo trabajado en estuco, y un cuarteto de cuerdas tocaba melodías clásicas que resonaban por los pasillos de mármol de Carrara. Cerca de 200 invitados circulaban entre copas de champán francés y canapés preparados por el chef más renombrado de España. Era el tipo de evento donde cada detalle costaba más que el salario anual de una familia española promedio. Rafael ajustó la corbata de seda italiana mientras observaba a los invitados. Incluso en medio de su propia fiesta, sentía un vacío extraño, una sensación que intentaba ignorar desde hacía meses. El matrimonio con Isabela tenía sentido en todos los aspectos. Ella era inteligente, sofisticada, conocía las reglas del mundo en que vivían. Pero algo en la forma en que ella lo miraba a veces le incomodaba, como si estuviera calculando algo que él no podía descifrar. En ese momento, sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Miguel, su hijo de 7 años. El niño corrió hacia él con una amplia sonrisa, vistiendo un pequeño traje azul marino que lo hacía parecer una versión en miniatura de su padre. Miguel era el resultado de una relación anterior que había terminado trágicamente cuando su madre murió en un accidente automovilístico. Desde entonces, Rafael criaba a su hijo prácticamente solo, con la ayuda de una sucesión de niñeras que nunca parecían durar mucho tiempo. «Papá, la tía Elena dijo que puedo quedarme despierto hasta tarde hoy», dijo Miguel, abrazando las piernas de su padre. Rafael sonrió, pasando la mano por el cabello castaño del niño. «Solo un poquito, campeón, pero después tienes que dormir, ¿está bien?» Fue entonces cuando notó a 1900 una mujer acercándose. Elena Acosta tenía 28 años y había sido contratada hacía solo 3 semanas para cuidar de Miguel. A diferencia de las otras niñeras que habían pasado por allí, ella no parecía intimidada por el lujo de la casa o la formalidad de los eventos sociales de Rafael. Había algo en su postura, una confianza silenciosa que había llamado su atención desde el primer día. Elena no era el tipo de mujer que destacaba en una fiesta como aquella. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple, llevaba un vestido azul marino discreto y zapatos bajos cómodos. No tenía joyas, aparte de un reloj sencillo en la muñeca, pero sus ojos oscuros cargaban una intensidad que Rafael no podía ignorar. Era como si hubiera visto cosas que las otras personas presentes jamás verían, como si llevara experiencias que iban mucho más allá de cuidar a niños ricos. «Doctor Alameda», dijo ella con su voz tranquila y firme, «Miguel está un poco cansado. ¿Puedo llevarlo a descansar un poco a su habitación?» Antes de que Rafael pudiera responder, Isabela apareció a su lado deslizando el brazo por el suyo de forma posesiva. Su vestido de fiesta era una creación exclusiva de un estilista francés, con bordados de pedrería, que reflejaban las luces como un caleidoscopio.
Su cabello rubio estaba recogido en un elaborado peinado, y el perfume caro que usaba creaba un aura casi intoxicante a su alrededor. «Rafael, cariño, te están llamando para el discurso», dijo Isabela, su sonrisa perfecta sin llegar a los ojos. Miró a Elena con una expresión que mezclaba superioridad y algo que parecía sospecha. «Estoy segura de que la niñera puede cuidar bien de Miguel». Elena asintió respetuosamente. «Claro, señora Isabela, llevaré a Miguel a su habitación». Pero Miguel protestó, aferrándose a su padre. «No quiero dormir ahora, papá. Quiero quedarme contigo». Rafael se agachó para ponerse a la altura de su hijo. «Miguel, tienes que obedecer a Elena, ¿está bien? Ella está aquí para cuidarte». El niño miró a Elena, y algo extraño sucedió. Sus ojos se iluminaron como si reconociera algo en ella, una conexión que Rafael no pudo entender. Miguel extendió la mano hacia Elena sin dudar, algo que rara vez hacía con extraños. «Está bien, tía Elena», dijo el niño, usando el apodo cariñoso que había creado para ella en los últimos días. Elena sonrió por primera vez. Esa noche, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Vamos, campeón, podemos ver un poco de televisión en tu habitación antes de dormir». Mientras los dos se alejaban, Rafael sintió una opresión en el pecho que no sabía explicar. Había algo en la forma en que Elena miraba a Miguel, una ternura casi maternal que iba más allá de lo profesional, y la facilidad con que su hijo se había conectado con ella era sorprendente. «Estás prestando demasiada atención a la niñera», dijo Isabela, su voz cargada de una irritación mal disimulada. Rafael la miró, sorprendido. «Ella solo está haciendo su trabajo». Isabela murmuró, sus ojos entrecerrándose ligeramente. «Mujeres como esa siempre tienen segundas intenciones, Rafael. Deberías tener más cuidado». Antes de que Rafael pudiera cuestionar lo que ella quería decir, fue llamado para pronunciar el discurso de apertura. Subió al pequeño escenario improvisado en el jardín, donde un micrófono lo esperaba. El mar de rostros sonrientes se volvió hacia él, esperando las palabras adecuadas, el discurso perfecto que confirmaría que aquello era realmente un cuento de hadas moderno. «Amigos, familia», comenzó Rafael, su voz resonando por los altavoces discretamente colocados por el jardín. «Esta noche representa mucho más que una celebración. Representa la unión de dos familias, dos historias, dos corazones que se encontraron y decidieron construir un futuro juntos». Los invitados aplaudieron educadamente. Rafael continuó con el discurso ensayado, hablando sobre amor, tradición y futuro, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Instintivamente, sus ojos buscaron la ventana de la habitación de Miguel, donde una luz suave indicaba que Elena estaba cumpliendo su palabra de cuidar al niño. Isabela estaba a su lado, sonriendo para los fotógrafos y saludando como una verdadera reina. Pero Rafael notó que ella parecía inquieta. Sus ojos se desviaban frecuentemente hacia la parte trasera de la propiedad, donde estaba el cobertizo que él había convertido en depósito para equipos de jardinería y algunos objetos antiguos de la familia. El discurso terminó con más aplausos y la fiesta continuó con energía renovada. El DJ tomó el control musical, cambiando el cuarteto clásico por una selección más moderna pero aún elegante. Las parejas comenzaron a bailar en la pista improvisada en el jardín y el champán siguió fluyendo libremente. Eran casi las 11 de la noche cuando Rafael decidió verificar cómo estaba Miguel. Subió las escaleras de mármol hasta el piso superior, sus pasos resonando por los pasillos de la mansión. La casa, incluso con toda la fiesta ocurriendo abajo, mantenía una atmósfera de serenidad en los pisos superiores. Encontró la puerta de la habitación de Miguel entreabierta. Echó un vistazo adentro y vio a Elena sentada en el borde de la cama, leyéndole un libro en voz baja al niño, que luchaba contra el sueño. La escena tenía una intimidad que lo tocó de forma inesperada. Elena no solo estaba cumpliendo una obligación profesional, había un afecto genuino en la forma en que interactuaba con Miguel, y el caballero finalmente encontró al dragón en la montaña más alta, leía Elena,
su voz suave creando una atmósfera casi mágica en la habitación. Pero cuando se acercó, descubrió que el dragón no era malvado, solo estaba solitario y asustado. Miguel bostezó, sus ojitos ya pesados. «Tía Elena, ¿alguna vez te sentiste sola?». La pregunta infantil hizo que Elena pausara la lectura. Rafael vio una sombra pasar por su rostro, un dolor antiguo que ella rápidamente enmascaró. «A veces todos nos sentimos solos, Miguel», dijo ella suavemente. «Pero lo importante es recordar que siempre hay personas que se preocupan por nosotros». «Yo me preocupo por ti», dijo Miguel abrazando espontáneamente a Elena. Rafael sintió una opresión en el corazón. Era la primera vez que veía a su hijo demostrar tanto cariño por alguien desde la muerte de su madre. Elena correspondió el abrazo con una ternura que parecía venir de un lugar muy profundo, como si aquel momento significara más para ella de lo que aparentaba. Decidió no interrumpir la escena. Estaba a punto de alejarse cuando un olor extraño le llegó. Humo. No era el olor a cigarrillo o a la barbacoa que se había usado antes para preparar algunos aperitivos. Era algo más sacre, más peligroso. Bajó las escaleras rápidamente, siguiendo el olor que se intensificaba. Otros invitados también comenzaron a notar, algunas personas señalando la parte trasera de la propiedad donde una luz anaranjada comenzaba a brillar a través de las ventanas del cobertizo. «¡Fuego!», gritó alguien. El pánico se extendió instantáneamente. Los invitados, en sus trajes de fiesta, corrieron hacia las salidas, algunos tropezando con sus zapatos caros, otros abandonando bolsos y abrigos en la prisa por escapar. El sonido de los tacones golpeando el suelo de mármol se mezclaba con los gritos de alarma. Rafael sintió que la sangre se le helaba en las venas cuando se dio cuenta de que el fuego se estaba extendiendo rápidamente del cobertizo a la parte trasera de la casa. El viento de la noche de octubre alimentaba las llamas, que ya comenzaban a lamer la pared exterior de la mansión. «Llamen a los bomberos», gritó a uno de los empleados de la fiesta, que ya estaba marcando en su celular. Isabela apareció a su lado, el rostro pálido bajo el maquillaje perfecto. «Rafael, tenemos que salir de aquí. Es peligroso». Pero la primera preocupación de Rafael era su hijo. Corrió nuevamente al piso, superior, subiendo los escalones de 2 en 2. El pasillo ya estaba comenzando a llenarse de humo, y el olor a quemado se intensificaba rápidamente. Llegó a la habitación de Miguel y la encontró vacía. La cama estaba desordenada, mostrando que alguien había salido a toda prisa. Su corazón se disparó. «¡Miguel! ¡Elena!», gritó corriendo por los pasillos, revisando todas las habitaciones. Bajó las escaleras gritando por los dos, pero la confusión de la evacuación hacía imposible encontrarlos entre los invitados en pánico. La mayoría de las personas ya había salido de la casa, y los últimos rezagados corrían hacia los coches estacionados en la parte delantera de la propiedad. Fue entonces cuando vio a Elena. Ella estaba corriendo en la dirección opuesta, hacia el fuego, no lejos de él. Sus ojos estaban fijos en el cobertizo en llamas, y su expresión era de determinación absoluta. «¡Elena!», gritó Rafael intentando alcanzarla, pero ella ya había desaparecido en el humo que ahora envolvía toda la parte trasera de la casa. Isabela lo tiró del brazo con fuerza. «Rafael, vámonos, la casa puede derrumbarse». «Mi hijo está ahí dentro». Rafael se libró de su agarre, corriendo detrás de Elena. El calor era insoportable cuando llegó cerca del cobertizo. Las llamas ya habían consumido la mitad de la estructura, y el humo era tan denso que apenas podía ver 1 metro delante de él. El ruido del fuego crepitando se mezclaba con el sonido de las sirenas acercándose en la distancia. A través de la cortina de humo, logró ver a Elena. Ella estaba dentro del cobertizo en llamas, moviéndose con una precisión y valentía que no parecían humanas. No era el movimiento de alguien en pánico, era el movimiento de alguien entrenado, alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo en situaciones de emergencia. Elena encontró a Miguel escondido debajo de una mesa de jardín en el fondo del cobertizo,
tosiendo violentamente y claramente aterrorizado. Cómo el niño había llegado allí, Rafael no podía entender, pero no había tiempo para preguntas. Elena lo tomó en brazos y comenzó a cargarlo hacia la salida, pero una viga en llamas se derrumbó bloqueando el camino. Rafael vio a Elena evaluar la situación rápidamente, sus ojos experimentados calculando alternativas. Encontró una ventana lateral del cobertizo, rompió el cristal con una herramienta que encontró en el suelo y comenzó a pasar a Miguel a través de la abertura. Pero el humo había invadido el ambiente. Rafael vio a Elena entregar a Miguel a las manos de alguien del lado de afuera, pero ella misma no pudo salir a tiempo. El cobertizo entero se estaba derrumbando y Elena desapareció en la cortina de humo y fuego. Los bomberos llegaron exactamente en ese momento, sus sirenas cortando la noche como cuchillas. Rafael corrió para tomar a Miguel, que tosía violentamente pero estaba consciente. El niño tenía algunas quemaduras leves y estaba claramente traumatizado, pero estaba vivo. «Papá», Miguel logró susurrar entre la tos. «Tía Elena, ella me salvó, ella todavía está ahí». 3 bomberos entraron en el cobertizo en llamas con equipo completo. Parecieron eternos los minutos que siguieron, con Rafael sosteniendo a Miguel y observando cómo las llamas eran combatidas con potentes chorros de agua. La estructura del cobertizo casi se había derrumbado por completo cuando finalmente vieron movimiento entre los escombros. Elena fue encontrada inconsciente cerca de la pared trasera, con quemaduras graves en los brazos y piernas. Su respiración estaba comprometida por la inhalación de humo, y los paramédicos inmediatamente comenzaron los procedimientos de emergencia. Rafael observó mientras la colocaban en una camilla y la llevaban a la ambulancia. Incluso inconsciente, incluso herida, había algo en Elena que irradiaba una fuerza inexplicable, como si, incluso en ese estado, ella todavía estuviera protegiendo algo, guardando algún secreto que nadie más conocía. Miguel no paraba de llorar, preguntando por la tía Elena repetidas veces. Rafael sostuvo a su hijo contra el pecho, sintiendo el peso de la gratitud y algo más que no podía nombrar. Elena había arriesgado su propia vida por Miguel, sin dudar, sin calcular. Era el tipo de valentía y amor incondicional que Rafael nunca había encontrado en su vida privilegiada. Las últimas llamas fueron extinguidas cuando el sol comenzaba a salir en el horizonte madrileño. La mansión había sobrevivido, pero el cobertizo estaba completamente destruido. Rafael miró los escombros humeantes, luego a la ambulancia que se alejaba con Elena dentro, y sintió que su vida había cambiado para siempre esa noche. Isabela estaba a su lado, pero por alguna razón que no podía explicar, ella parecía más aliviada que preocupada, y había algo en sus ojos, un brillo extraño que Rafael no reconoció, como si ella supiera más sobre el incendio de lo que estaba diciendo. La fiesta de compromiso había terminado de la peor manera posible, pero Rafael sabía que lo que realmente importaba estaba a salvo. Miguel estaba vivo, y Elena había mostrado un tipo de heroísmo que él solo había visto en películas. Necesitaba entender quién era ella realmente y por qué había arriesgado todo por un niño que conocía hacía solo 3 semanas. El misterio de Elena Acosta apenas comenzaba a revelarse, y Rafael presentía que la verdad cambiaría todo lo que él creía saber sobre su propia vida. El Hospital Gregorio Marañón estaba sumido en la quietud característica de la madrugada cuando Rafael llegó siguiendo la ambulancia que transportaba a Elena y Miguel. El olor a desinfectante y el eco de los pasos en los pasillos blancos contrastaban drásticamente con el caos y el humo que había dejado atrás en la mansión. Su ropa aún conservaba el olor a quemado, y sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina de los últimos acontecimientos. Miguel fue llevado inmediatamente a la emergencia pediátrica. Las quemaduras en sus piernas y brazos eran de primer grado, y aunque dolorosas, no ponían en riesgo su vida. El mayor problema era la inhalación de humo, que podría causar complicaciones respiratorias en las próximas horas. Rafael no se separaba de su hijo, observando cada movimiento de los médicos,
mientras aplicaban pomadas especializadas y administraban medicamentos para limpiar los pulmones. «Él estará bien, papá», susurró Miguel, su vocecita ronca por el efecto del humo. «Tía Elena dijo que soy fuerte como un superhéroe». El comentario de su hijo hizo que Rafael mirara a través de la ventana de la habitación hacia el piso superior, donde Elena había sido ingresada en la UCI. Ella estaba en un estado mucho más grave, con quemaduras de segundo grado en el 40% del cuerpo y severos daños pulmonares. Los médicos habían sido directos. Las próximas 48 horas serían cruciales para determinar si se recuperaría completamente. El doctor Alejandro Méndez, el médico responsable del caso de Elena, era un hombre de unos 50 años, especialista en trauma y quemaduras. Había algo en su expresión cuando hablaba sobre la paciente que intrigaba a Rafael. No era solo el interés médico profesional, había admiración, casi reverencia. «Señor Alameda», dijo el doctor Méndez cuando Rafael fue a visitarlo al tercer piso, «debo decir que la valentía de la señora Elena fue extraordinaria. La forma en que se movió dentro del cobertizo en llamas, la técnica que usó para romper la ventana y evacuar al niño, no fue suerte, fue entrenamiento». Rafael frunció el ceño. «¿Entrenamiento?» «Sí. Ella actuó como alguien con experiencia en rescates de emergencia, como bombero o militar». El médico hizo una pausa estudiando la expresión de Rafael. «¿Usted la conoce desde hace mucho tiempo?» «En realidad, solo 3 semanas. Fue contratada para cuidar a mi hijo». Rafael sintió una punzada de vergüenza al darse cuenta de lo poco que sabía sobre la mujer que había salvado la vida de Miguel. «¿Por qué?», pregunta. El doctor Méndez dudó por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. «Porque uno de los enfermeros de la noche la reconoció. Dijo haber visto su rostro en los periódicos hace algunos años. Algo sobre un incendio en una escuela, donde varios niños fueron salvados». El corazón de Rafael se aceleró. «¿Está seguro?» «No completamente, pero lo verificaremos. Si es cierto, explicaría mucho sobre lo que presenciamos esta noche». Rafael salió de la conversación con la cabeza llena de preguntas. ¿Quién era Elena Acosta realmente? ¿Por qué alguien con experiencia en emergencias estaría trabajando como niñera? ¿Y por qué había mentido sobre su historial cuando él la contrató? Volvió a la habitación de Miguel y encontró a Isabela finalmente llegando al hospital. Estaba impecable como siempre, incluso después de la noche traumática. Se había cambiado de ropa, retocado el maquillaje y su cabello estaba perfectamente arreglado. Para alguien que acababa de pasar por un incendio que casi destruye la propiedad de su prometido, parecía extrañamente serena. «¿Cómo está Miguel?», preguntó, besando la frente del niño que dormía bajo el efecto de sedantes leves. «Estará bien, quemaduras superficiales y un poco de humo en los pulmones, pero nada grave». Rafael estudió el rostro de Isabela. «¿Y tú, estás bien?» «Estoy genial, cariño. Un poco conmocionada, claro, pero nada que no pase». Se sentó a su lado, tomando su mano. «Rafael, necesito hablar contigo sobre la niñera». «¿Elena?» «Sí». Isabela bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. «Mientras tú estabas aquí en el hospital, hablé con algunos de los invitados que se quedaron para ayudar con la limpieza. Algunas personas notaron cosas extrañas sobre ella durante la fiesta». Rafael se enderezó en la silla. «¿Qué tipo de cosas?» Estaba actuando de forma sospechosa, haciendo preguntas sobre la propiedad, sobre los sistemas de seguridad, sobre dónde se guardaban los objetos de valor. Isabela hizo una pausa dramática y fue vista cerca del cobertizo antes de que comenzara el incendio. «Isabela, ella estaba cuidando a Miguel. Claro que estaba por la casa». «No, Rafael. Fue vista específicamente en el cobertizo unos 15 minutos antes de que aparecieran las primeras llamas. Sola». Rafael sintió un escalofrío en el estómago. «¿Quién dijo eso?» «Carlos, el chófer de mi padre. Él estaba fumando en la parte de atrás cuando la vio entrar en el cobertizo con una bolsa». Isabela se inclinó más cerca. «Rafael,
¿Realmente conoces a esa mujer? ¿Verificaste sus referencias adecuadamente? La verdad era que Rafael había contratado a Elena a través de una agencia respetable, pero no había hecho una verificación profunda de antecedentes. Ella había presentado documentos en regla, referencias de otros trabajos como cuidadora, y se había conectado inmediatamente con Miguel. Eso había sido suficiente para él. ¿Estás insinuando que ella...? No estoy insinuando nada. Solo creo que deberíamos tener más información antes de confiar nuestra familia a una completa extraña. Isabela tocó el rostro de Rafael con ternura. Cariño, sé que estás agradecido porque ella haya salvado a Miguel. Yo también lo estoy. Pero no podemos dejar que la gratitud ciegue nuestra prudencia. Esa mañana, Rafael decidió hacer su propia investigación. Dejó a Miguel bajo el cuidado de una enfermera particular y fue a la agencia de recursos humanos que había recomendado a Elena. La agencia estrella estaba en Chamberí, en un modesto edificio comercial, muy diferente del ambiente lujoso en el que Rafael solía hacer sus negocios. Sandra Olivares, la propietaria de la agencia, era una mujer de unos 40 años, eficiente y directa. Recibió a Rafael en su pequeña pero organizada oficina, rodeada de archivos y fotos de clientes satisfechos. Señor Alameda, qué sorpresa, ¿cómo está Elena? Me enteré del incendio por las noticias. Ella está en el hospital, pero se recuperará. En realidad vine aquí porque necesito saber más sobre su historial. Sandra frunció el ceño. ¿Hay algún problema? Elena es una de nuestras mejores profesionales. No hay problema, solo curiosidad. Ella demostró conocimientos que no esperábamos durante la emergencia. Sandra dudó, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Señor Alameda, cuando Elena se registró con nosotros hace 6 meses, ella fue muy clara sobre ciertas limitaciones en su historial. ¿Qué tipo de limitaciones? Ella pidió específicamente no trabajar en casas con chimeneas o donde hubiera riesgo de incendio. Dijo tener traumas relacionados con el fuego. Sandra hizo una pausa. Pero cuando supo que su propiedad tenía sistemas de seguridad de última generación contra incendios, ella aceptó el trabajo. Rafael procesó esa información. ¿Mencionó de dónde venía ese trauma? Vagamente, algo sobre haber perdido a alguien querido en un incendio. Sandra se inclinó hacia adelante. Pero puedo decir una cosa. En los 6 meses que trabaja con nosotros, nunca hemos tenido una queja. Las familias la adoran, especialmente los niños. Ella tiene un don natural. Rafael salió de la agencia con más preguntas que respuestas. De vuelta en el hospital, encontró al doctor Méndez esperándolo en el pasillo. Señor Alameda, tenemos novedades sobre la señora Elena. ¿Qué descubrieron? Mi equipo hizo una búsqueda en los archivos de noticias de los últimos 5 años. Encontramos esto. El doctor Méndez entregó una impresión de un artículo de periódico fechado hace 3 años. El titular decía: Bombera heroína salva 12 niños de incendio en escuela de Vallecas. La foto mostraba a Elena, más joven, uniformada, siendo condecorada por el alcalde de Madrid. Su nombre completo era Elena Acosta Arroyo, y el artículo describía en detalle cómo ella había arriesgado su vida repetidamente para evacuar a niños de una escuela en llamas. Fue exactamente lo que pensé cuando vi su técnica anoche, dijo el doctor Méndez. Ella es una bombera entrenada, o lo era. Rafael estudió la foto. Era definitivamente Elena, pero había algo diferente en sus ojos en aquel entonces. Una luz, una esperanza que él no veía en la mujer que conocía ahora. ¿El artículo no menciona por qué dejó a los bomberos? No, pero hay algo más. El doctor Méndez entregó otra impresión, esta de un periódico más, pequeño, fechada 6 meses después del primer artículo. Mire esto. El segundo titular fue como un puñetazo en el estómago. Bombera heroína pierde a su propio hijo en tragedia. El artículo era breve, pero devastador. Elena había perdido a un hijo de 5 años en el mismo incendio de la escuela donde salvó a los otros niños. Ella había logrado rescatar a todos los demás niños, pero cuando regresó para salvar a su propio hijo,
El techo se había derrumbado. Rafael sintió que las piernas le flaqueaban. Entendió instantáneamente por qué Elena había dejado a los bomberos, por qué trabajaba como niñera, por qué se había conectado tan rápidamente con Miguel. Entendió el dolor que veía en sus ojos, la forma casi desesperada en que cuidaba a su hijo. El nombre del niño era Gabriel, leyó el doctor Méndez. Gabriel Acosta Arroyo, 5 años de edad. Rafael cerró los ojos imaginando el dolor que Elena cargaba. Perder un hijo era algo que él ni siquiera podía contemplar. El hecho de que ella hubiera encontrado fuerzas para seguir viviendo, para cuidar de otros niños, hablaba de una fuerza de carácter que él rara vez había encontrado. «Doctor, ¿puedo verla?» «Ella todavía está sedada, pero sí, solo por unos minutos». La UCI era un ambiente de silencio reverencial, roto solo por el suave sonido de las máquinas que monitoreaban a los pacientes. Elena estaba en la cama 3, conectada a diversos aparatos, con vendajes cubriendo gran parte de sus brazos y piernas. Aún así, incluso inconsciente, había una serenidad en su rostro que contrastaba con la gravedad de la situación. Rafael se acercó a la cama, observando la respiración regular de Elena a través del respirador. Sus manos, aunque vendadas, aún mostraban las marcas de quien trabaja duro, uñas simples y cortas, sin ninguno de los adornos que caracterizaban a las mujeres de su círculo social. «¿Por qué no me lo contaste?», susurró él, sabiendo que ella no podía oírlo. «¿Por qué escondiste quién eres realmente?». Se sentó en la silla al lado de la cama y se quedó allí durante casi 1 hora, solo observando. Había algo profundamente conmovedor en la vulnerabilidad de Elena en ese momento. La misma mujer que había enfrentado un incendio para salvar a su hijo, ahora dependía de máquinas para seguir respirando. Cuando salió de la UCI, encontró a Isabela en el pasillo, conversando intensamente por teléfono. Ella finalizó la llamada cuando lo vio acercarse. «¿Cómo está ella?», preguntó Isabela, pero Rafael percibió que la pregunta sonaba más protocolaria que genuinamente preocupada. «Estable. Los médicos creen que se recuperará totalmente». «¡Qué bien!», Isabela dudó. «Rafael, acabo de recibir una llamada interesante del investigador privado que contraté para verificar los daños de la propiedad». Rafael frunció el ceño. «¿Contrataste a un investigador?» «Para el seguro, cariño. Procedimiento estándar en casos como este». Isabela le tocó el brazo. «Pero él descubrió algo que necesitas saber». «¿Qué?». «Las cámaras de seguridad captaron algo extraño. Una mujer entrando en el cobertizo unos 20 minutos antes de que comenzara el incendio. Llevaba una bolsa que parecía pesada». Rafael sintió el estómago contraerse. «¿Pudiste ver quién era?». «La imagen no está muy clara debido a la distancia y la iluminación, pero…». Isabela hizo una pausa dramáticamente. «El investigador cree que pudo haber sido la niñera». «Eso es imposible. Elena estaba con Miguel en la habitación». «No todo el tiempo, Rafael. Recuerda, subiste a verificar a Miguel casi a las 11. ¿Cuánto tiempo estuvo ella sola antes de eso?». Rafael intentó reconstruir la noche en su mente. Elena había llevado a Miguel a la habitación alrededor de las 9:30. Él solo fue a verificar 2 horas después. Había tiempo suficiente para que ella hubiera salido de la habitación, hecho algo en el cobertizo y vuelto. Pero la idea era absurda. ¿Por qué Elena incendiaría el cobertizo sabiendo que Miguel podría estar en peligro? Y lo más importante, ¿cómo había llegado Miguel al cobertizo en primer lugar si supuestamente estaba durmiendo en la habitación? «Isabela, esto no tiene sentido. Si Elena quería hacerle daño a Miguel, ¿por qué arriesgaría su propia vida para salvarlo? Tal vez las cosas se salieron de control. Tal vez ella no planeó que Miguel estuviera allí». Isabela tomó las manos de Rafael. «Cariño, sé que es difícil de aceptar, pero necesitamos considerar todas las posibilidades». Rafael se apartó, sintiéndose asfixiado por la insistencia de Isabela en culpar a Elena. «Voy a hablar con el investigador personalmente». «Claro, pero Rafael…». Isabela lo detuvo. «Promete que serás cuidadoso. Hasta que sepamos toda la verdad, mantén distancia de la niñera». En ese momento, una enfermera se acercó.
Señor Alameda, la paciente Elena Acosta ha despertado. Ella está pidiendo hablar con usted. Rafael miró a Isabela, quien claramente no aprobó, pero siguió a la enfermera de regreso a la UCI. Elena estaba consciente, aunque visiblemente débil. Sus ojos oscuros encontraron los suyos tan pronto como entró en la habitación. Miguel, logró susurrar a través de la máscara de oxígeno. Está bien, estará bien gracias a ti. Rafael se acercó a la cama. Elena, necesito preguntarte algo importante. Ella asintió ligeramente. ¿Por qué estabas en el cobertizo anoche? Por un momento, Elena pareció confundida. Luego sus ojos se abrieron como si recordara algo terrible. Miguel, él me dijo que vio luces extrañas en el cobertizo. Logró hablar con dificultad. Pensé que podrían ser ladrones. Rafael se inclinó más cerca. ¿Fuiste a investigar sola? No quería alarmar a los invitados. Elena cerró los ojos por un momento, claramente exhausta por el esfuerzo de hablar. Cuando llegué, ya había humo. Busqué a Miguel. Él estaba escondido, debajo de la mesa. ¿Cómo llegó Miguel allí? Él dijo que me siguió. Elena volvió a abrir los ojos y Rafael vio lágrimas formándose. Fue mi culpa. Yo debería haber cerrado la puerta de la habitación. La explicación tenía sentido, pero aún había lagunas. Rafael estaba a punto de hacer otra pregunta cuando Elena perdió el conocimiento. Nuevamente, los sedantes haciendo efecto. Salió de la UCI más confundido que antes. La versión de Elena explicaba su presencia en el cobertizo, pero no aclaraba cómo había comenzado el incendio. Y había algo en la forma en que Isabela estaba insistiendo en la culpabilidad de Elena que lo incomodaba profundamente. De vuelta en la habitación de Miguel, encontró a su hijo despierto y jugando con una tablet que Isabela había traído. El niño sonrió cuando vio a su padre, pero la primera pregunta fue sobre Elena. «Papá, ¿cuándo volverá la tía Elena?» «La vi, sí. ¿Cómo está?» «¿Cuándo volverá? ¿A casa?» Rafael se sentó en la cama junto a su hijo. «Miguel, Elena todavía se está recuperando. Puede tardar un tiempo. Pero volverá, ¿verdad?» La pregunta inocente de su hijo fue como una puñalada en el corazón de Rafael. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que la persona que más quiere pudo haber intentado hacerle daño? «No lo sé, campeón. Quizás sea mejor tener una niñera nueva cuando Elena se recupere». Miguel se mostró visiblemente decepcionado. «Pero no quiero niñera nueva, quiero a la tía Elena. ¿Por qué? ¿Por qué es tan especial?» Miguel pensó por un momento, con la seriedad característica de los niños cuando intentan explicar sentimientos complejos. «Ella me recuerda a mamá», dijo finalmente. Rafael sintió que el corazón se le detenía. «¿Cómo así? Mamá murió cuando yo era pequeño, ¿verdad? Pero a veces sueño con ella, y en el sueño ella se parece a la tía Elena. Tienen el mismo olor, la misma forma de acariciarme el pelo». La observación de Miguel golpeó a Rafael como un rayo. Recordaba vagamente a su exnovia que había muerto en el accidente, la madre de Miguel. Claudia era una mujer sencilla, trabajadora, muy diferente de las socialites con las que Rafael normalmente se relacionaba. Y ahora que Miguel lo mencionaba, sí había una similitud física entre Claudia y Elena, pero había algo más en la observación de su hijo que lo incomodaba. Miguel había dicho que Elena y su madre tenían el mismo olor. ¿Cómo un niño de 7 años podía recordar el olor de una madre que había perdido cuando tenía solo 3 años? Esa noche, después de que Miguel finalmente se durmió e Isabela se fue a casa a descansar, Rafael se quedó solo con sus pensamientos. Algo no encajaba en la narrativa que se estaba construyendo alrededor de Elena. Su intuición, refinada por años de negocios complejos, le decía que había más en la historia de lo que aparentaba. Decidió que al día siguiente haría su propia investigación, independientemente de lo que Isabela o cualquier investigador privado dijera. Necesitaba conocer la verdad sobre Elena Acosta Arroyo, la bombera heroína que se había convertido en niñera,
la mujer que lo había perdido todo y aún así había encontrado el valor para salvar a su hijo, porque cada minuto que pasaba al lado de la cama de Miguel, observando cómo el niño preguntaba constantemente por la tía Elena, Rafael se daba cuenta de que sus sentimientos por la misteriosa mujer que había entrado en sus vidas estaban cambiando de gratitud a algo mucho más complejo y profundo. Y eso lo asustaba más que cualquier incendio jamás podría asustarlo. 3 días después del incendio, Rafael estaba sentado en su oficina en el piso 22 del edificio de la Castellana, intentando concentrarse en informes financieros que parecían haber perdido completamente el sentido. Por la ventana panorámica, Madrid se extendía bajo un cielo gris que combinaba perfectamente con su estado de ánimo. Miguel había recibido el alta el día anterior y estaba en casa bajo el cuidado de una enfermera temporal, pero se negaba a dejar de preguntar por Elena. Elena continuaba en la UCI, aunque estable. Los médicos eran optimistas sobre su recuperación, pero aún faltaban días, quizás semanas, antes de que pudiera recibir el alta. Rafael se había convertido en una presencia constante en el hospital, visitándola siempre que era posible, aunque ella estuviera durmiendo la mayor parte del tiempo. Había algo en la vulnerabilidad de ella que lo tocaba de una forma que no podía explicar. Su secretaria, Marcia, interrumpió sus pensamientos llamando a la puerta de la oficina. «Señor Rafael, el señor Alberto Mendoza está aquí. Dijo que la señora Isabela lo envió». Alberto Mendoza era el investigador privado contratado por Isabela. Rafael lo había conocido solo de vista en eventos sociales. Un hombre de unos 50 años, ex policía que ahora ofrecía servicios discretos para la élite madrileña. Su especialidad era resolver problemas que las personas ricas preferían mantener lejos de los ojos públicos. Que entre. Mendoza entró en la oficina con un aire de quien lleva información importante. Era un hombre de estatura mediana, cabello gris bien cortado, traje oscuro conservador. Sus ojos, pequeños y calculadores, inspeccionaron el ambiente lujoso antes de concentrarse en Rafael. «Señor Alameda, gracias por recibirme. Traje el informe completo sobre el incendio en su propiedad». Rafael indicó una de las butacas de cuero frente a su mesa. ¿Qué descubrió? Mendoza abrió una carpeta y sacó varias fotografías y documentos. Primero, las evidencias físicas. El foco del incendio fue claramente en el cobertizo, cerca del lugar donde ustedes guardaban algunos solventes y productos de limpieza. La propagación fue demasiado rápida para ser accidental. ¿Está diciendo que fue intencional? Sin duda. Mendoza colocó una foto sobre la mesa. Encontramos restos de un dispositivo incendiario artesanal. Nada sofisticado pero eficiente. Garrafas de gasolina, mecha improvisada, temporizador básico. Rafael estudió la foto, sintiendo el estómago contraerse. La realidad de que alguien había deliberadamente puesto a su familia en peligro era difícil de procesar. ¿Y las grabaciones de seguridad? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Mendoza sacó una tablet de la carpeta y abrió un video. Logramos restaurar parte de las imágenes de las cámaras externas. Mire esto. El video mostraba el jardín trasero de la mansión en blanco y negro. La marca de tiempo indicaba las 22:15 de las 6. Noche de la fiesta. Una figura femenina aparecía en la esquina de la pantalla, moviéndose furtivamente hacia el cobertizo. Llevaba una bolsa grande y parecía conocer bien el diseño de la propiedad, evitando las áreas más iluminadas. ¿Puede identificar quién es? La calidad no es perfecta, pero por la altura, la estructura corporal y los movimientos. Mendoza hizo una pausa dramática. Todo indica que es la niñera, Elena Acosta. Rafael sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Incluso con todas las sospechas que se habían planteado, ver la evidencia visual era devastador. ¿Está seguro? 90%. Pero hay algo más. Mendoza adelantó el video. Vea aquí unos 30 minutos después. La misma figura aparecía nuevamente, esta vez corriendo desesperadamente hacia el cobertizo ya en llamas. Era claramente el momento en que Elena había entrado para salvar a Miguel.
Rafael frunció el ceño. Si ella causó el incendio, ¿por qué volvió para salvar a Miguel? Algunas posibilidades, dijo Mendoza cerrando la tablet. Primera, ella no esperaba que el niño estuviera en el cobertizo y volvió para corregir el error. Segunda, fue un acceso de conciencia. Tercera, estaba actuando para mantener las apariencias. Ninguna de las explicaciones satisfacía completamente a Rafael. Había algo profundamente incorrecto en acusar a Elena, basándose solo en esas evidencias circunstanciales. Mendoza, quiero que siga investigando, pero busque otras posibilidades también. No se concentre solo en Elena. El investigador pareció sorprendido. Señor Alameda, con todo respeto, las evidencias apuntan claramente. Las evidencias muestran a alguien que se parece a Elena. Eso no es lo mismo que probar que fue ella. Rafael se levantó, indicando que la reunión había terminado. Quiero un informe completo de todos los invitados a la fiesta, empleados, cualquier persona que tuviera acceso a la propiedad. Después de que Mendoza se fue, Rafael se quedó solo con sus pensamientos turbulentos. Su intuición seguía diciéndole que algo no encajaba, pero las evidencias parecían irrefutables. Decidió hacer lo que debería haber hecho desde el principio: hablar directamente con Elena. En el hospital, encontró a Elena despierta por primera vez en 3 días. Estaba sentada en la cama, aún conectada a algunos monitores, pero visiblemente más fuerte. Su cabello castaño estaba suelto alrededor de sus hombros e incluso pálida y herida, había una dignidad en su postura que impresionaba. «¿Cómo se siente?», preguntó Rafael acercándose a la cama. «Mejor. Los médicos dicen que puedo salir de Indibos la UCI mañana». Elena lo estudió con ojos cansados pero atentos. «¿Y Miguel? ¿Cómo está él?» «Físicamente bien, pero pregunta por ti constantemente». Rafael se sentó en la silla al lado de la cama. «Elena, necesito hablar contigo sobre la noche del incendio». Ella asintió, como si esperara esa conversación. Se encontraron evidencias de que el incendio fue provocado, y algunas personas creen que... Rafael dudó, sin saber cómo abordar el asunto delicadamente. «Que yo causé el incendio», Elena completó tranquilamente. Rafael se sorprendió con su franqueza. «¿Sabías de las sospechas?» Una enfermera mencionó que había investigadores haciendo preguntas. «No, es difícil imaginar que yo sería sospechosa». Elena suspiró. «Rafael, sé que suena extraño. Una bombera experimentada que supuestamente no sabía cómo prevenir un incendio. Una niñera que estaba en el lugar exacto donde todo comenzó. Entonces, explícame lo que realmente sucedió». Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para una confesión difícil. Cuando los abrió, había una vulnerabilidad que Rafael no había visto antes. «La verdad es que te mentí cuando acepté el trabajo». El corazón de Rafael se aceleró. «¿Sobre qué? ¿Sobre por qué quería trabajar en tu casa?» Elena lo miró directamente. «No fue solo por necesidad financiera. Fue porque Miguel me recuerda a mi hijo». Rafael sintió que le faltaba el aire. Sabía sobre Gabriel por los artículos de periódico, pero escuchar a Elena hablar de él personalmente era completamente diferente. «Gabriel murió hace 3 años», continuó Elena, su voz quebrándose ligeramente. «En el mismo incendio donde salvé a los otros niños. Logré sacar a todos los demás, pero cuando volví por él, era demasiado tarde». «Elena, ¿no entiendes?», ella interrumpió. «Desde entonces tengo pesadillas todas las noches. Me despierto gritando, sudando, sintiendo el olor a humo. Ya no podía trabajar como bombera. Apenas podía salir de casa». Rafael acercó su silla a la cama. «¿Cómo lograste superar eso?» «No lo superé. Solo aprendí a vivir con el dolor». Elena se secó una lágrima que le resbaló por el rostro. «Pero cuando vi la foto de Miguel en la revista, cuando supe que necesitabas una niñera, fue como si Gabriel me estuviera diciendo que lo cuidara». «¿Fue por eso que aceptaste el trabajo?» «Sí, y sé cómo suena esto. Una mujer inestable, traumatizada, proyectando sus problemas en un niño inocente».
Elena tomó la mano de Rafael. Pero juro por todo, lo sagrado, que jamás le haría daño a Miguel. Él es lo que me mantiene viva ahora. Rafael le creía. Había una sinceridad en la voz de Elena, un dolor tan profundo y genuino que sería imposible fingir. Pero aún había preguntas sin respuesta. Elena, las cámaras de seguridad mostraron a alguien en el cobertizo antes del incendio, alguien que se parece mucho a ti. Elena frunció el ceño. ¿A qué hora? Alrededor de las 10:15. Imposible. Yo estaba en la habitación con Miguel a esa hora. Él estaba inquieto, con miedo a los fuegos artificiales, que algunos invitados estaban lanzando en el jardín. Me quedé con él hasta que se durmió alrededor de las 10:30. ¿Los fuegos artificiales? Sí. Miguel los odia desde pequeño. El ruido lo asusta. Elena hizo una pausa. ¿Por qué? Rafael no recordaba fuegos artificiales en la fiesta. Habían planeado algunos para más tarde en la noche, pero el incendio ocurrió antes. Si Elena tenía razón sobre los fuegos, algo andaba mal en la cronología. En ese momento, Isabela entró en la habitación. Estaba elegante como siempre, llevando un ramo de flores y sonriendo de una manera que no llegaba a los ojos. «Rafael, cariño, te estaba buscando». Miró a Elena con una expresión que mezclaba simpatía forzada y sospecha. «¿Cómo te sientes, Elena?» «Mejor, gracias», respondió Elena educadamente. «Qué bien. Rafael, podemos hablar afuera. Tengo novedades sobre la investigación». Rafael dudó. Quería continuar la conversación con Elena, pero Isabela parecía tener información importante. «Vuelvo enseguida», le dijo a Elena, siguiendo a Isabela al pasillo. «¿Qué pasó?», preguntó tan pronto como salieron de la habitación. «Mendoza descubrió algo interesante sobre la niñera», dijo Isabela bajando la voz. «Tiene un historial de inestabilidad mental. Después de la muerte de su hijo, fue internada 2 veces por intento de suicidio». Rafael sintió el estómago revuelto. ¿Cómo descubrió eso? Registros médicos. Estuvo internada en el Instituto de Psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos durante 3 meses, justo después del incendio de la escuela. Luego hubo una segunda internación el año pasado. Eso no prueba que ella causó el incendio en nuestra casa. Rafael, piensa lógicamente. Isabela le tomó las manos. Una mujer traumatizada, con tendencias suicidas, obsesionada por la muerte de su propio hijo. Ella ve a Miguel, que le recuerda a Gabriel, y decide que si no puede recuperar a su hijo, al menos puede morir salvando a otro. La teoría era perturbadora y desafortunadamente tenía sentido. Rafael intentó imaginar a Elena en un estado de desesperación total, creando una situación de peligro para poder revivir el heroísmo que no pudo demostrar cuando realmente importaba. «Estaba hablando conmigo hace un momento», dijo Rafael. Parecía lúcida, sincera. Las personas con trastornos mentales pueden parecer completamente normales la mayor parte del tiempo. Es precisamente eso lo que las hace peligrosas. Rafael miró a través de la ventana de la habitación, donde Elena ahora dormía de nuevo. Incluso con todas las evidencias acumulándose en su contra, algo dentro de él se negaba a creer que ella pudiera hacerle daño a Miguel deliberadamente. «Isabela, quiero una segunda opinión médica sobre su estado mental». «Claro, cariño, pero mientras tanto, creo que es mejor no dejarla cerca de Miguel». Esa noche, Rafael regresó a casa más confundido que nunca. Miguel estaba en su habitación jugando con legos, pero se detuvo cuando vio a su padre. «Papá, ¿viste a la tía Elena hoy?» «Sí, la vi». «¿Cómo está? ¿Cuándo volverá a casa?» Rafael se sentó en la cama junto a su hijo. «Miguel, Elena todavía se está recuperando. Puede tardar un tiempo. Pero volverá, ¿verdad?» La pregunta inocente de su hijo fue como una puñalada en el corazón de Rafael. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que la persona que ella más quiere pudo haber intentado hacerle daño? «No lo sé, campeón. Quizás sea mejor tener una niñera nueva cuando Elena se recupere». Miguel se mostró visiblemente decepcionado. «Pero no quiero niñera nueva. Quiero a la tía Elena». «¿Por qué?
¿Por qué es tan especial? Miguel pensó por un momento, con la seriedad característica de los niños cuando intentan explicar sentimientos complejos. Ella me recuerda a mamá, dijo finalmente. Rafael sintió que el corazón se le detenía. ¿Cómo así? Mamá murió cuando yo era pequeño, ¿verdad? Pero a veces sueño con ella, y en el sueño ella se parece a la tía Elena. Tienen el mismo olor, la misma forma de acariciarme el pelo. La observación de Miguel golpeó a Rafael como un rayo. Él recordaba vagamente a su exnovia que había muerto en el accidente, la madre de Miguel. Claudia era una mujer sencilla, trabajadora, muy diferente de las socialites con las que Rafael normalmente se relacionaba. Y ahora que Miguel lo mencionaba, sí, había una similitud física entre Claudia y Elena, pero había algo más en la observación de su hijo que lo incomodaba. Miguel había dicho que Elena y su madre tenían el mismo olor. ¿Cómo un niño de 7 años podría recordar el olor de una madre que había perdido cuando tenía solo 3 años? Esa noche, después de que Miguel durmió, Rafael se quedó en la terraza de su ático mirando las luces de la ciudad. Isabela se había ido a su propio apartamento, alegando cansancio, pero Rafael sospechaba que ella estaba evitando quedarse a solas con él. Había algo en la forma en que ella se había estado comportando desde el incendio que lo incomodaba. Decidió hacer una llamada. «Doctor Méndez, soy Rafael Alameda. Disculpe llamar tan tarde». «No hay problema, señor Alameda. ¿Cómo puedo ayudarlo?» «Me gustaría saber si es posible hacer algunos exámenes adicionales a Elena cuando esté más fuerte». «¿Qué tipo de exámenes?» «Psiquiátricos. Quiero asegurarme de que esté mentalmente estable antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro». El doctor Méndez dudó. «Puedo arreglar eso, pero debo decir que, según mis observaciones, la paciente demuestra signos de trauma, pero nada que indique inestabilidad o tendencias peligrosas. Aún así, me gustaría los exámenes». «Claro, pero, señor Alameda, puedo darle una opinión personal. Por favor. En 20 años de medicina de emergencia, he visto muchos tipos de personas en situaciones extremas. La reacción de Elena durante el rescate no fue de alguien en estado psicótico o suicida. Fue de alguien entrenado, concentrado, intentando desesperadamente salvar una vida». Después de colgar, Rafael se sintió aún más inquieto. Todos los especialistas que realmente habían interactuado con Elena, médicos, enfermeros, incluso Miguel, hablaban de ella como alguien estable, cariñosa, confiable. Solo Isabela y el investigador privado parecían convencidos de su culpabilidad. A las 2 de la mañana recibió una llamada inesperada. «Señor Rafael, soy Sandra de la agencia Estrella». «Sandra, ¿qué pasó?» «Disculpe llamar tan tarde, pero pensé que debía saberlo inmediatamente». Su voz estaba tensa. «Alguien allanó nuestra oficina esta noche. Solo se llevaron los archivos de Elena». Rafael sintió un escalofrío en la espalda. ¿Se llevaron qué exactamente? Todos sus documentos, historial de trabajo, referencias, información personal. Quien hizo esto sabía exactamente lo que estaba buscando. ¿Llamaron a la policía? Sí, pero dijeron que probablemente fue un robo aleatorio. Pero, señor Rafael, yo trabajo en este ramo desde hace 15 años. Esto no fue aleatorio. Alguien quería específicamente la información de Elena». Rafael colgó el teléfono con la mente efervescente. Si alguien estaba tratando de destruir evidencias sobre Elena, significaba una de dos cosas. O ella realmente tenía algo que ocultar, o alguien estaba trabajando activamente para incriminarla. Y considerando el momento, justo después de los descubrimientos del investigador de Isabela, Rafael comenzó a sospechar que la verdad sobre el incendio era mucho más compleja de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, decidió que era hora de dejar de confiar en las investigaciones de terceros y descubrir la verdad por su cuenta. Empezando por la persona que más insistía en la culpabilidad de Elena, su propia prometida, porque algo dentro de él le decía que Isabela sabía mucho más sobre aquella noche de lo que estaba admitiendo. Y Rafael estaba decidido a descubrir lo que ella estaba ocultando, incluso si eso significaba confrontar a la mujer con quien planeaba casarse.
Rafael se despertó a la mañana siguiente con una determinación férrea que no sentía desde hacía años. Había pasado la noche entera analizando cada detalle de los últimos días, cada inconsistencia en la historia de Isabela, cada momento en que ella había parecido más interesada en incriminar a Elena que en descubrir la verdad. Su intuición empresarial, refinada por años navegando en aguas turbulentas de los negocios, le estaba gritando que algo andaba profundamente mal. A las 7 de la mañana llamó a su abogado personal, el doctor Roberto Saldaña, uno de los criminalistas más respetados de Madrid. «Roberto, necesito un favor. Quiero contratar a un investigador privado, pero no al que está trabajando para Isabela. Alguien completamente independiente. ¿Algún problema con Mendoza?» «Digamos que prefiero una segunda opinión». Rafael hizo una pausa. «Y, Roberto, quiero que sea confidencial. Ni mi prometida puede saberlo». 2 horas después, Rafael estaba sentado en un café discreto en La Latina, conversando con Carla Robles, una exdelegada de la Policía Nacional que ahora trabajaba como investigadora privada. Carla era una mujer de unos 40 años, cabello corto, mirada perspicaz y una reputación impecable por descubrir verdades que otros preferían mantener enterradas. «Señor Alameda, debo ser clara desde el principio», dijo Carla, ajustándose las gafas, mientras estudiaba el archivo que Rafael había preparado. «Si contrató mis servicios, recibirá la verdad, incluso si es algo que no quiere oír». «Es exactamente lo que quiero». Carla asintió satisfecha. «Investigaré a todas las personas que tuvieron acceso a su propiedad la noche del incendio, incluyendo a su prometida. ¿Está preparado para eso?». La pregunta golpeó a Rafael de lleno. Investigar a Isabela parecía una traición a todo lo que habían construido juntos, pero su preocupación por Miguel y la injusticia que sentía que se estaba cometiendo contra Elena superaban cualquier lealtad romántica. «Estoy». Mientras Carla comenzaba su investigación, Rafael decidió hacer la suya propia. Volvió al hospital para una nueva conversación con Elena, esta vez decidido a descubrir detalles que podría haber pasado por alto anteriormente. Elena había sido trasladada a una habitación común y estaba visiblemente mejor. Sentada en el sillón junto a la ventana, leía un libro mientras la luz de la mañana iluminaba suavemente su rostro. Había una serenidad en ella que contrastaba completamente con la imagen de una persona mentalmente inestable que Isabela había estado pintando. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó Rafael, sentándose en la silla frente a ella. «Mucho mejor. Los médicos dijeron que puedo recibir el alta mañana». Elena cerró el libro. Era un volumen de poesías de Cecilia Meireles. «Pero imagino que no vino aquí para saber sobre mi recuperación». Rafael admiró su franqueza. «Tiene razón. Necesito entender exactamente lo que sucedió esa noche, minuto a minuto». «Puede preguntar lo que quiera». «Empecemos por el principio. Cuando llevó a Miguel a la habitación, ¿qué hora era exactamente?». Elena cerró los ojos concentrándose. «Alrededor de las 9:20. Recuerdo porque usted acababa de empezar el discurso, y Miguel dijo que quería ver un dibujo animado que pasaba a las 9:30. ¿Y él se quedó en la habitación todo el tiempo?». «Hasta alrededor de las 10:15, sí. Vimos el dibujo animado. Luego empezamos a leer un libro, pero él estaba inquieto por los fuegos artificiales». Rafael prestó especial atención a ese detalle. «Háblame de los fuegos». «Comenzaron alrededor de las 10. Miguel se asustó y dijo que quería ver si estaban cerca del cobertizo donde guardaba algunos juguetes antiguos». Elena hizo una pausa. «Fue entonces cuando salió de la habitación». «¿Lo siguió inmediatamente?». «No. Pensé que había ido al baño. Solo después de unos minutos me di cuenta de que realmente se había ido». Elena se inclinó hacia adelante. «Rafael, cuando llegué al cobertizo, ya salía humo por debajo de la puerta. Miguel estaba escondido debajo de esa mesa grande, tosiendo y llorando». «¿Vio a alguien más por allí?». Elena dudó. «Había una persona saliendo por la parte de atrás cuando llegué, pero con todo el humo y la confusión no pude ver claramente quién era». Rafael sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Hombre o mujer?». «Mujer, por lo que pude percibir.
Llevaba un vestido claro, quizás blanco o beige. La sangre de Rafael se congeló. Isabela llevaba un vestido beige esa noche, pero intentó mantener la calma. ¿Algún detalle más que recuerde? Ella llevaba un bolso pequeño y parecía conocer bien la propiedad. No corría en pánico como si la hubiera sorprendido el fuego. Rafael dejó a Elena descansar y salió del hospital con la mente efervescente. Las piezas de un rompecabezas siniestro estaban empezando a encajar, y la imagen que emergía era aterradora. De camino a casa recibió una llamada de Carla. «Señor Alameda, ¿puede reunirse conmigo en una hora? Tengo información importante». Se encontraron de nuevo en el mismo café. Carla tenía una expresión sombría que hizo que Rafael se preparara para malas noticias. «Empecé investigando los registros financieros de todos los involucrados, como usted pidió», comenzó Carla, «y encontré algo interesante sobre su prometida». Ella colocó una serie de documentos sobre la mesa. «Isabela Morales de Valcárcel tiene serios problemas financieros. La familia perdió casi toda su fortuna en malas inversiones en los últimos 2 años. Oficialmente ella aún mantiene las apariencias, pero en realidad debe millones a bancos y acreedores». Rafael se quedó en shock. Isabela nunca había mencionado problemas financieros. Al contrario, siempre se mostraba económicamente independiente. «Hay más», continuó Carla. 3 semanas antes de su compromiso, ella contrató una póliza de seguro de vida millonaria a su nombre. Valor, 50 millones de euros. ¿50 millones? Y ella es la única beneficiaria. Carla mostró otro documento. «Señor Alameda, en caso de su muerte accidental, Isabela no solo heredaría su fortuna como esposa, sino que también recibiría un pago adicional del seguro que cubriría todas las deudas de su familia». Rafael sintió náuseas. La mujer con la que planeaba casarse había apostado esencialmente por su muerte. «¿Pero por qué incendiar el cobertizo? Era muy arriesgado, y yo podría no haber estado allí». «Creo que el plan original era diferente», dijo Carla. «Creo que ella quería que usted entrara en el cobertizo por alguna razón y fuera atrapado por el incendio. Pero algo salió mal». Rafael pensó en los eventos de aquella noche. Miguel estaba en el cobertizo cuando no debería haber estado». «Exacto. Y cuando usted vio que su hijo estaba en peligro, naturalmente corrió a salvarlo, lo que significaba que usted estaría en el cobertizo en el momento de la explosión. Pero Elena llegó primero y arruinó el plan de Isabela». Carla se inclinó hacia adelante. «Señor Alameda, su niñera no solo salvó a su hijo, también salvó su vida». Rafael salió del encuentro completamente conmocionado. Condujo sin rumbo por las calles de Madrid durante más de 1 hora, intentando procesar la magnitud de la traición de Isabela. No era solo por dinero. Ella había usado su amor, su confianza, su familia como herramientas en un plan genocida. Cuando finalmente llegó a casa, encontró a Isabela en la sala de estar, arreglada impecablemente como siempre, tomando té y leyendo una revista. La escena doméstica pacífica contrastaba grotescamente con lo que él acababa de descubrir sobre ella. «Rafael, cariño, estaba preocupada. ¿Dónde estuviste?» Por un momento, Rafael se sintió tentado a confrontarla de inmediato. Pero su experiencia en negocios le decía que necesitaba más evidencias antes de hacer una acusación tan grave. «Tuve algunas reuniones. ¿Cómo fue tu día?» «Tranquilo. Pasé por la joyería para ver nuestros anillos de boda. Están quedando preciosos». Isabela sonrió, y por primera vez Rafael notó algo frío en sus ojos que nunca antes había percibido. «¿Y tú? ¿Visitaste a la niñera en el hospital de nuevo?» Había algo en la forma en que dijo «niñera» que sonó casi como una amenaza. «La visité. Se está recuperando bien». Rafael, hablé con Mendoza hoy. Él cree que tenemos suficientes pruebas para presentarlas a las autoridades. La niñera puede ser arrestada tan pronto como reciba el alta». Rafael sintió una furia crecer dentro de él, pero se obligó a mantener la calma. «¿No crees que deberíamos estar más seguros antes de arruinar la vida de alguien?» «Cariño, la mujer casi mata a nuestro hijo», dijo Isabela, su voz subiendo ligeramente.
¿Cuántas pruebas necesitas? ¿Nuestro hijo? Isabela pareció darse cuenta del desliz. Bueno, será mi hijastro, así que... Miguel no es tu hijo, Isabela, y nunca has demostrado mucho interés en él antes. Por primera vez, Rafael vio una grieta en la fachada perfecta de Isabela. Sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. Claro que me importa, Miguel, tú lo sabes. Esa noche, después de que Isabela se fue a casa, Rafael tomó una decisión. Necesitaba proteger a Miguel y Elena, y para eso necesitaba pruebas irrefutables de la culpabilidad de Isabela. Llamó a Carla. Necesito que aceleres la investigación, y quiero protección para Elena y Miguel. ¿Crees que Isabela pueda intentar algo? Una mujer que planea asesinar a su prometido no dudará en silenciar a los testigos. A la mañana siguiente, Rafael fue a buscar a Elena al hospital personalmente. Ella recibió el alta con instrucciones médicas de reposo, pero estaba claramente ansiosa por ver a Miguel de nuevo. «Rafael, necesito preguntar», dijo Elena en el coche. «¿Podré seguir cuidando de Miguel? Sé que hay sospechas sobre mí y entiendo si usted prefiere...» «Elena», Rafael interrumpió, mirándola por el retrovisor. «Yo creo en ti». Las palabras salieron con más intensidad emocional de lo que había planeado. Elena lo miró sorprendida. ¿Incluso con todas las evidencias? Especialmente por ellas. Cuanto más investigo, más seguro estoy de que estás siendo incriminada por alguien que tiene mucho que ganar con tu culpabilidad. Elena se quedó en silencio por unos momentos. Gracias por confiar en mí. Cuando llegaron a la casa, Miguel prácticamente voló a los brazos de Elena. El reencuentro entre los dos fue emocionante, con el niño negándose a soltar a Elena y contándole todo lo que había sucedido durante su ausencia. «Tía Elena, tenía miedo de que no volvieras más». «Nunca más te dejaré, Miguel. Lo prometo». Rafael observó la interacción entre los dos y sintió algo moverse en su pecho. Había un amor genuino allí, una conexión que iba más allá de cualquier relación profesional. Y por primera vez se permitió considerar que quizás sus propios sentimientos por Elena eran mucho más profundos que la gratitud. Esa tarde, mientras Elena descansaba y Miguel jugaba, Rafael recibió una llamada urgente de Carla. «Señor Alameda, necesita venir aquí inmediatamente. Encontré algo que lo cambia todo». Encontró a Carla en su oficina, rodeada de documentos y fotos. Su expresión era de alguien que había descubierto algo que la perturbaba profundamente. «¿Qué encontraste?» «Primero confirmé que Isabela compró todos los materiales necesarios para el dispositivo incendiario. Tengo las grabaciones y testigos». Carla mostró una serie de fotografías. Pero esto no es lo más impactante. Ella entregó un documento oficial a Rafael. «Este es el registro de nacimiento que me pidió que verificara sobre la niñera». Rafael frunció el ceño. «¿Qué registro de nacimiento?» «De su hijo, Gabriel Acosta Arroyo». Carla hizo una pausa dramática. «Rafael, el padre del niño figura como no identificado, pero logré rastrear registros hospitalarios de la época». Ella entregó otro documento. «Gabriel fue concebido exactamente en la época en que Elena trabajó como bombera en una operación de rescate en su antigua empresa. Una operación donde usted estuvo presente como responsable de la seguridad del edificio». El mundo de Rafael pareció detenerse. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que hay una alta probabilidad de que Gabriel fuera su hijo, Rafael, y Elena nunca se lo contó». Rafael sintió que las piernas le flaqueaban. Si Gabriel era su hijo, eso significaba que Elena había perdido no solo a un niño cualquiera, sino a su hijo. Y Miguel, a quien ella cuidaba con tanto amor, sería medio hermano de Gabriel. «¿Estás segura de esto?» «No puedo tener certeza absoluta sin un examen de ADN póstumo, pero todas las evidencias apuntan a esa conclusión». Carla se inclinó hacia adelante. «Rafael, esto lo explica todo. ¿Por qué aceptó trabajar como niñera? ¿Por qué se conectó tan profundamente con Miguel? ¿Por qué arriesgó la vida para salvarlo?» Rafael salió de la oficina de Carla en estado de shock completo.
Condujo hasta su casa automáticamente, su mente intentando procesar la magnitud de lo que había descubierto. Elena había perdido a su hijo, un hijo que él ni siquiera sabía que existía, y ahora ella estaba cuidando a otro hijo suyo, proyectando todo su amor maternal frustrado en Miguel. Cuando llegó a casa, encontró a Elena en el jardín con Miguel, los dos plantando flores en un parterre. La escena era de una normalidad doméstica que contrastaba violentamente con el caos emocional en su cabeza. ¡Papá! Miguel corrió a abrazarlo. La tía Elena me está enseñando a plantar rosas. Rafael miró a Elena, intentando ver en ella a la mujer que había llevado y perdido a su hijo sin nunca contárselo. Había una melancolía en sus ojos que ahora tenía sentido, un dolor que ella había cargado sola durante años. Elena, ¿podemos hablar? Ella percibió inmediatamente la seriedad en su voz. Miguel, sigue plantando. Ya volvemos. Fueron a la terraza, donde Rafael intentó encontrar palabras para una conversación que nunca había imaginado tener. Elena, necesito preguntarte sobre Gabriel. Ella palideció instantáneamente. ¿Qué sobre él? ¿Quién era su padre? Por un largo momento, Elena se quedó en silencio. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Por qué preguntas eso? Porque necesito saber la verdad, sobre todo. Elena cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. Eras tú, Rafael. Gabriel era tu hijo. Aunque sabía que esa era la respuesta que vendría, escuchar la confirmación fue devastador. Rafael sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque tú estabas con Claudia en ese momento, embarazada de Miguel, porque acababan de anunciar que también esperaban un bebé. Te vi hablando de lo emocionado que estabas por ser padre y... Ella hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Porque pensé que sería mejor criar a Gabriel sola que complicar tu vida. Y cuando él murió, murió una parte de mí también. Y la única forma que encontré de seguir viviendo fue cuidando de otros niños, especialmente de aquel que era medio hermano de mi Gabriel. Rafael se sentó pesadamente en una silla. ¿Miguel lo sabe? Claro que no, era muy pequeño cuando Gabriel murió y yo nunca tuve el valor de contarle sobre el hermano que perdió sin nunca conocer. La revelación lo cambió todo. Elena no era solo una niñera que se había encariñado con Miguel, era la madre de su primer hijo, una mujer que había sacrificado todo por amor y pérdida. Y él había estado ciego a todo ese dolor, planeando casarse con una mujer que quería matarlo. En ese momento, su teléfono sonó. Era Carla. Rafael, Isabela acaba de hacer una compra interesante. Compró pasajes aéreos a París, saliendo mañana por la noche. Y no son 2 pasajes, es solo uno. Rafael entendió inmediatamente. Isabela estaba planeando huir, probablemente después de intentar una vez más completar su plan. Y hay más, continuó Carla. Acaba de salir de casa con una maleta. Mis contactos la vieron dirigiéndose a su propiedad. La sangre de Rafael se congeló. Isabela venía a su casa donde Elena y Miguel estaban solos y vulnerables. «¡Llama a la policía!», gritó Rafael, ya corriendo hacia el coche. «Y envía una ambulancia. Me temo que ya es demasiado tarde». Mientras conducía a toda velocidad por las calles de Madrid, Rafael rezaba para llegar a tiempo. Estaba seguro de que Isabela no iba a simplemente huir y dejar testigos vivos. Si ella era capaz de planear su asesinato, no dudaría en eliminar a Elena y Miguel para proteger sus secretos. La mujer que él creía amar estaba en camino de intentar destruir a las 2 personas que realmente le importaban. Y Rafael corría desesperadamente contra el tiempo para salvarlas. Rafael corrió como nunca había corrido en su vida por las calles de Madrid. El tráfico de la tarde parecía conspirar contra él, cada semáforo en rojo una eternidad, cuando sabía que Elena y Miguel podrían estar en peligro mortal. Sus manos sudaban en el volante mientras marcaba frenéticamente el número de casa, escuchando el teléfono sonar en el vacío. Cuando finalmente llegó a su propiedad en La Moraleja, el portón estaba abierto.
algo que nunca sucedía. El corazón de Rafael se disparó cuando vio el coche de Isabela estacionado en la entrada. Un Mercedes blanco que parecía demasiado incongruente con el peligro que representaba. Salió del coche en silencio, intentando evaluar la situación antes de actuar. Las luces de la casa estaban encendidas, pero había algo siniestro en el silencio que emanaba de la propiedad. Ningún sonido de Miguel jugando, ninguna voz de «Elena», solo un silencio pesado que hizo que sus instintos de protección se activaran al máximo. Entró por la puerta lateral, evitando la entrada principal. Sus años de práctica en artes marciales durante su juventud volvieron a su mente mientras se movía silenciosamente por los pasillos de su propia casa, intentando localizar dónde estaban las personas más importantes de su vida. Fue entonces cuando escuchó la voz de Isabela proveniente de la sala de estar, un tono dulce y manipulador que él ahora reconocía como profundamente peligroso. «Miguel, cariño, puedes ir a buscar tu osito al cuarto. Necesito hablar con Elena sobre una cosa especial». Rafael se acercó cautelosamente a la entrada de la sala. A través de la puerta entreabierta logró ver la escena que le heló la sangre. Isabela estaba sentada graciosamente en el sillón de cuero, pero sus manos sostenían una pequeña pistola apuntada discretamente hacia Elena, que estaba en el sofá con una expresión de terror controlado. Elena claramente había entendido que estaba ante un depredador e intentaba mantener la calma para proteger a Miguel. Su postura era tensa, lista para actuar, pero limitada por la presencia del niño. «Miguel, amor», dijo Elena con voz cuidadosamente controlada. «¿Qué tal si vas a tu habitación y empiezas los deberes? Prometo que en unos minutos subo para ayudarte». El niño dudó, su instinto infantil captando que algo andaba mal en el ambiente. «Tía Elena, ¿por qué tienes cara triste?» «No estoy triste, campeón, solo conversando cosas de adultos con la tía Isabela». Miguel miró a Isabela con la desconfianza natural que siempre había demostrado por ella. Luego volvió a Elena. «¿Puedo quedarme aquí contigo?» «No, Miguel», dijo Isabela, su voz manteniendo el tono dulce pero con un borde de impaciencia. «Sé obediente y vete a tu cuarto como Elena te pidió». Fue la autoridad en la voz de Isabela lo que hizo que Miguel obedeciera a regañadientes, saliendo de la sala con pasos pesados. Rafael esperó hasta escuchar los pasos de su hijo subiendo las escaleras antes de moverse a una posición mejor. Tan pronto como Miguel desapareció, la máscara de Isabela cayó completamente. «Finalmente a solas», dijo ella, su voz ahora fría como el hielo. «Elena, te has convertido en un problema muy grande». «No sé de qué está hablando», respondió Elena, pero Rafael podía escuchar el miedo controlado en su voz. «Claro que sabes, lo arruinaste». «Todo. Mi plan era perfecto hasta que apareciste como una heroína estúpida». Isabela se levantó, manteniendo el arma apuntada. Rafael debería haber muerto en ese incendio. 50 millones de euros y toda su herencia serían míos. Elena palideció al comprender completamente la situación. «Usted causó el incendio. Obviamente. Y tú, idiota, tenías que estropearlo salvando a su niño mimado». Isabela comenzó a caminar por la sala. «Pero no te preocupes. Voy a corregir mis errores. Un trágico accidente doméstico, la niñera inestable que finalmente se desquicia y mata al niño antes de suicidarse». Rafael sintió una furia asesina crecer dentro de él, pero se obligó a permanecer calmado y estratégico. Isabela estaba armada y claramente desesperada, lo que la hacía extremadamente peligrosa. «Los vecinos oirán los disparos», dijo Elena, intentando ganar tiempo. «No si uso este silenciador», respondió Isabela, mostrando el accesorio ya acoplado al arma. «Y en cuanto a Rafael, bueno, está a punto de sufrir un terrible accidente de coche de vuelta del trabajo. Trágico, de verdad». Fue en ese momento cuando Rafael se dio cuenta de que Isabela también había planeado matarlo a él, probablemente saboteando su coche. La mujer con la que había planeado casarse era una psicópata completa. Elena intentó levantarse, pero Isabela gesticuló con el arma para que permaneciera sentada. «Quédate donde estás».
Quiero que tus últimas palabras sean una confesión de cómo mataste a Miguel en un brote psicótico. Facilitará todo a la policía. Yo nunca le haría daño a Miguel. Claro que lo harías. Todas las pruebas apuntan a ello. Mujer desequilibrada, traumatizada por la muerte de su propio hijo, obsesionada con un niño que le recuerda lo que perdió. Isabela sonrió fríamente. Es casi poético. Fue cuando Elena hizo algo que sorprendió a todos. En lugar de negar o suplicar, se enderezó en el sillón con una dignidad impresionante. Tienes razón en una cosa, Isabela. Miguel me recuerda a mi hijo, porque Miguel es hermano de mi Gabriel. Isabela frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Gabriel era hijo de Rafael, lo que significa que Miguel es mi hijastro, no solo un niño cualquiera al que estoy cuidando. Elena miró directamente a los ojos de Isabela. Rafael es el padre del hijo que perdí. La revelación claramente tomó a Isabela por sorpresa, y por un momento su concentración vaciló. Fue la oportunidad que Rafael estaba esperando. Él entró en la sala, silenciosamente por detrás de Isabela, pero ella percibió su presencia en el último segundo y giró el arma en su dirección. «Rafael, qué sorpresa. No deberías estar aquí todavía». Isabela baja el arma. «Oh, cariño, creo que no será posible. Escuchaste nuestra conversación, ¿verdad?» Isabela mantuvo el arma apuntada hacia él, pero sus ojos mostraban una inestabilidad que no estaba presente antes. Esto complica mucho las cosas. La policía ya está en camino. Sabemos todo sobre tus planes, sobre el seguro de vida, sobre cómo causaste el incendio. ¿Saben? Isabela rió, un sonido agudo y artificial. ¿Y quién va a creer eso? Yo soy de la familia Morales de Valcárcel. Ustedes son nadie. Fue entonces cuando Miguel apareció en lo alto de la escalera, atraído por las voces alteradas. «Papá, ¿qué está pasando?» La visión del niño en la escalera hizo que Isabela perdiera completamente el control. Giró el arma hacia Miguel, y Rafael vio que ella realmente pretendía matar a su hijo. «Miguel, agáchate», gritó Elena, lanzándose entre el niño y el arma en el exacto momento en que Isabela disparó. El sonido amortiguado del disparo resonó por la sala, y Elena cayó al suelo con un grito de dolor, alcanzada en el hombro derecho. Miguel bajó corriendo las escaleras, llorando desesperadamente. Rafael aprovechó la confusión para desarmar a Isabela, usando las técnicas de defensa personal que había aprendido años atrás. Ella resistió ferozmente, arañando y pateando, pero él logró inmovilizarla en el suelo y tomar el arma. «Miguel, llama a emergencias. Marca 112», gritó Rafael mientras sostenía a Isabela contra el suelo. Elena estaba consciente pero claramente con dolor, presionando la mano contra la herida en el hombro. Miguel corrió hacia el teléfono con lágrimas rodando por su rostro. «La tía Elena está herida», sollozó el niño, al teléfono. «Necesita venir una ambulancia». Las siguientes horas pasaron como un borrón. La policía llegó y arrestó a Isabela, quien intentó hasta el último momento culpar a Elena por el incendio. Pero las evidencias recolectadas por Carla, combinadas con el intento de asesinato que Rafael había presenciado, eran irrefutables. Elena fue llevada al hospital, donde los médicos confirmaron que la herida, aunque dolorosa, no era grave. La bala había atravesado el músculo sin alcanzar huesos o arterias principales. Rafael no se separó de ella durante toda la cirugía y recuperación. Miguel también se negó a dejar el hospital, insistiendo en quedarse cerca de la tía Elena, hasta asegurarse de que ella estuviera bien. Fue durante la segunda noche en el hospital que Rafael y Elena finalmente tuvieron la conversación que necesitaban tener desde hacía años. «Elena, necesito pedirte disculpas por tantas cosas», comenzó Rafael sentado en la silla al lado de su cama. «Tú no tienes la culpa de nada, Rafael. Yo fui quien debió contarte sobre Gabriel». «¿Por qué no lo hiciste?» Elena suspiró, mirando por la ventana del hospital las luces de la ciudad. «Porque cuando descubrí que estaba embarazada, tú estabas feliz con Claudia. Acababan de anunciar que también esperaban un bebé.
Te vi hablando de lo emocionado que estabas por ser padre y... Ella hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. No quise ser el motivo para que tuvieras que elegir entre dos mujeres embarazadas. Tú no habrías sido un motivo de elección, Elena. Tú habrías sido mi elección. Elena lo miró sorprendida. ¿Cómo así? Rafael se inclinó hacia adelante, tomando su mano delicadamente. Me acuerdo de ti de la época del incendio en mi antigua empresa. Me acuerdo de la bombera valiente que salvó a todos esos empleados. Y me acuerdo de sentirme atraído por ti de una forma que nunca había experimentado. Rafael, déjame terminar. Cuando apareciste en mi casa como niñera, incluso sin saber quién eras realmente, sentí algo. Una conexión que no podía explicar. Él apretó su mano. Ahora entiendo. Era el reconocimiento del corazón. Alguna parte de mí sabía que eras especial. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Elena. Pero ¿y Claudia? ¿Y Miguel? Claudia y yo nunca fuimos un gran amor. Éramos jóvenes, impulsivos, y cuando ella murió... Rafael hizo una pausa. Siempre me sentí culpable por no haberla amado como ella merecía, pero ahora entiendo por qué. Mi corazón ya le pertenecía a otra persona. Incluso después de todo lo que pasó, incluso sabiendo que te oculté a Gabriel, especialmente después de todo lo que pasó. Elena, perdiste a nuestro hijo y aún así encontraste fuerzas para cuidar a Miguel con un amor incondicional. Arriesgaste tu vida múltiples veces por él, incluso cuando estabas siendo acusada injustamente. Rafael tocó su rostro delicadamente. No conozco una forma de amor más pura que esa. Elena cerró los ojos dejando que las lágrimas fluyeran. Amaba tanto a Gabriel, Rafael, y cuando lo perdí, lo sé. Y ahora, vamos a honrar su memoria juntos. Vamos a darle a Miguel el amor de dos padres que se preocupan verdaderamente por él. En ese momento, Miguel apareció en la puerta de la habitación, llevando un dibujo que había hecho en la sala de espera. Tía Elena, hice un dibujo para que te cures más rápido. El dibujo mostraba 3 figuras tomadas de la mano, un hombre, una mujer y un niño pequeño. Encima de ellos, Elena había escrito «Mi familia» con letras de colores. Elena miró el dibujo y luego a Rafael, que sonreía a través de sus propias lágrimas. «Miguel», dijo Rafael, «Elena ya no será tu niñera». El niño se mostró visiblemente molesto. «¿Por qué?» «Porque ahora ella será tu madre». Los ojos de Miguel se iluminaron como estrellas. ¿De verdad? Rafael miró a Elena, quien asintió con el corazón desbordante. «De verdad, campeón». Miguel se subió a la cama con cuidado para no lastimar a Elena y la abrazó. «Siempre supe que eras especial, tía Elena. ¿Ahora puedo llamarte mamá?» Elena lo abrazó con su brazo bueno, sintiendo su corazón sanar de un dolor que cargaba desde hacía años. «Puedes, mi amor, para siempre». Rafael observó la escena, sintiendo una plenitud que nunca había experimentado. Había perdido un hijo que ni siquiera sabía que existía, pero ahora tenía una familia verdadera, basada en amor genuino y superación. 6 meses después, Rafael y Elena se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión reconstruida. El cobertizo había sido transformado en una biblioteca infantil, un memorial silencioso para Gabriel y un lugar de esperanza para el futuro. Miguel fue el paje, orgulloso de finalmente tener una familia completa. Durante la ceremonia, sostuvo una pequeña foto de Gabriel, incluyendo simbólicamente al hermano que nunca conoció, pero que había sido fundamental para reunir a las personas que más amaba. Isabela había sido condenada a 20 años de prisión por intento de homicidio y fraude. Durante el juicio, se revelaron otros esquemas que ella había planeado contra relaciones anteriores, confirmando que Rafael y Miguel no habían sido sus primeras víctimas. Elena volvió a trabajar como bombera, pero ahora en una función administrativa que le permitía estar más presente para Miguel. Creó un programa de prevención de incendios en escuelas, transformando su tragedia personal en una forma de proteger a otras familias. Rafael descubrió que amar a Elena era diferente,
de cualquier sentimiento que había experimentado antes. Era un amor construido en dolor compartido, superación mutua y la alegría de reconstruir juntos lo que el destino aparentemente había destruido. En noches silenciosas, cuando Miguel dormía y ellos se quedaban en la terraza observando las estrellas, Rafael y Elena a veces hablaban de Gabriel. Compartían recuerdos que nunca habían dividido. Imaginaban cómo sería si él estuviera allí con ellos. ¿Crees que él lo aprobaría?, preguntó Elena una noche, acurrucándose en los brazos de Rafael. Estoy seguro de que sí. Creo que Gabriel siempre supo que Miguel nos necesitaría a los dos, y que nosotros nos necesitaríamos el uno al otro. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Rafael besó su frente delicadamente. Porque fue el amor por él lo que nos trajo de vuelta. Gabriel pudo haber muerto, pero el amor que sentimos por él sobrevivió y creció hasta incluir a Miguel. Y un día, cuando estemos listos, quizás incluya a otros niños también. Elena sonrió, por primera vez en años, permitiéndose soñar con un futuro que incluía felicidad sin culpa. Miguel, que supuestamente estaba durmiendo, a veces los veía conversando en la terraza y sonreía en la oscuridad. No entendía completamente todas las complicaciones de la historia de sus padres, pero entendía perfectamente lo más importante. Era amado incondicionalmente por dos personas que habían elegido ser una familia. Y en algún lugar en las estrellas, un niño llamado Gabriel sonreía también, sabiendo que su corta vida había plantado semillas de un amor que florecería para siempre. El incendio que debería haberlo destruido todo había, irónicamente, iluminado el camino hacia una felicidad que ninguno de ellos había osado imaginar. A veces, el destino trabaja a través de la tragedia para crear algo más hermoso de lo que cualquier plan humano jamás podría concebir. Rafael, Elena y Miguel aprendieron que una familia verdadera no solo se forma por lazos de sangre, sino por elecciones diarias de amar, proteger y permanecer juntos, incluso especialmente cuando, el mundo intenta separarlos. Y así, tres corazones heridos encontraron curación el uno en el otro, demostrando que el amor verdadero no solo puede sobrevivir a los peores incendios de la vida, sino emerger de ellos más fuerte y más brillante de lo que jamás había sido posible antes de que cayera la oscuridad. La mansión Alameda volvió a llenarse de risas, pero ahora eran risas genuinas, basadas en amor verdadero y en la certeza de que, independientemente de lo que el futuro trajera, lo enfrentarían juntos, como familia.